¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional del sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. A continuación, les hablaremos un poco sobre el proceso de sinterizado y bajo qué circunstancias se puede aplicar. Esto para la materia de transformaciones de fase. Nosotros somos Cruz Hernández Ibón, Juárez Cruz Franco Dylan y su servidor Escobedo Durán Jorge Antonio. Bueno, primero les hablaré un poco acerca de lo que es el sinterizado y en qué situaciones se puede utilizar. El sinterizado es un proceso de conformado entre partículas en el cual se utilizan polvos como se puede observar en la imagen. Este proceso también se considera un tratamiento térmico. El proceso se utiliza exclusivamente cuando los materiales tienen un punto de fusión muy alto. Esto es debido a que no es necesario llegar a esta temperatura, sino que solo se calientan las partículas para poder lograr un fenómenos de difusión entre ellas y así conformar una pieza completa. Como mencioné, el proceso de sinterizado consiste en la compactación de miles de partículas, las cuales se encuentran en estado sólido. Esta compactación se lleva a cabo a una cierta temperatura, sin embargo, no se llega al punto de fusión del material. Si bien esta temperatura no va a fundir el material, sí va a provocar que se den ciertos fenómenos de difusión que harán que disminuya el área de contacto de las partículas. Este fenómeno es favorable o se puede llevar a cabo debido a la disminución de energía gracias a que disminuye también el área superficial, ya que la suma del área superficial de las partículas es mayor que el área superficial de la pieza terminada. Hablando a nivel microscópico, se observa un crecimiento de grano. Este crecimiento de grano se debe a que los granos de mayor tamaño consumen de alguna manera a los granos de menor tamaño. Esto puede ser favorable o no debido a que en ocasiones algunos granos crecen de manera exagerada y esto puede afectar al material y volverlo frágil. Para evitar esto se busca tener los granos más precisos posibles antes de realizar el proceso o llegar a la temperatura del sinterizado lo más pronto posible. Termodinámicamente hablando, los átomos al saltar de un grano a otro liberan cierta energía, lo cual provoca una disminución de energía en el sistema y de esta manera llegan a estar más estables ya que la energía libre que tienen será menor. Por otra parte, el sinterizado se da en tres etapas. La primera de ellas ocurre cuando dos partículas se unen entre ellas y comienzan a formar un cuello. Este cuello crece de manera más rápida comparado con las siguientes dos etapas. En la segunda etapa se observa una estructura porosa. Esto quiere decir que existen espacios entre los granos a los cuales se les llaman poros y en esta etapa el crecimiento de grano se da al final. También cabe recalcar que en esta etapa el sinterizado es más lento comparado con las otras dos. En la etapa 3 al final, los poros que se crearon en la etapa 2 se ven encerrados en la unión de tres granos. Esto es bueno para el material debido a que le da mayor resistencia y quedan aislados estos espacios. Entonces, la velocidad a la que se lleva a cabo el sinterizado, de la que hablé en las etapas anteriores, depende del mecanismo por el cual se lleve a cabo el transporte de masa entre las partículas. Este mecanismo se calcula con esta ecuación, donde x nos representa la distancia entre los centros de las partículas, d minúscula nos representa el diámetro y t es el tiempo que debe de ir incluido ya que estamos hablando de una velocidad. Las otras literales que son b, m y n dependen del mecanismo. A continuación les voy a poner una tabla, pero no voy a entrar mucho en tema ya que eso es algo extenso y en ocasiones, por ejemplo, varían las literales, ya que, por ejemplo, x, en vez de ser esta distancia entre los centros de las partículas, llega a ser el tamaño del cuello. Y bueno, como les mencioné, esta ecuación nos representa la velocidad a la que se está dando la sinterización. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Sin embargo, los dejo con mis compañeros que les hablarán un poco de los procesos por los cuales se lleva a cabo el sinterizado, ya que existen procesos en frío y algunos otros en caliente, así como la evolución que ha tenido este sistema. Caracterizado va desde la obtención de la materia prima
Después la generación de una mezcla en la cual se pueden agregar aditivos, lubricantes, dispersantes, entre otros. Posterior continúa la compactación. Aquí se ejerce una presión y puede ser en frío o en caliente. Dependiendo del tipo de compactación que se realice, sigue después el proceso de sinterizado, que como ya sabemos es un proceso que se realiza con materiales, para materiales con un punto de fusión muy elevado. Por lo general estos materiales son los cerámicos. Y por último tenemos algunos procesos que pueden ser opcionales, como es la conformación o el acabado de la pieza. Como les había mencionado, existen dos métodos de compactación. Una de ellas es la compactación en frío, donde se ejerce una presión por medio de una prensa hidráulica o mecánica. Esta sirve para poder eliminar los espacios vacíos y poder aumentar la densidad. Con este tipo de compactación, la presión que se ejerce va a dejar más compactada los extremos de la pieza, y en el centro va a dejar una menor densidad, ya que como es un polvo, es facilidad de poder fluir durante el proceso, por lo que los extremos son los que tienen la mayor compactación. Y también tenemos la compactación en caliente. Esta técnica es un poco más cara, pero es más rápida y más eficaz. Aquí existen dos técnicas. Una de ellas es hot pressing, la cual consiste que la prensa se encuentra dentro del horno, por lo que nos va a crear una menor porosidad en ella. Y también otra técnica más usada es la hot isostatic pressing, también es conocida como hipping. Aquí la compactación es isotáctica. Esto quiere decir que la presión que se ejerce sobre la pieza va a ser igual en todos los lados sin importar la posición, no como en la compactación en frío, donde la presión solamente va a afectar a los extremos. Aquí la pieza se hace una pieza en verde. Esto quiere decir que la pieza es compactada pero no sinterizada. Y después se mete a un horno, el cual es el que va a generar la presión. En la imagen podemos ver una microestructura. Se puede ver claramente que es un material de muy alta calidad. Su aplicación es en cosas de alta tecnología. Y también podemos ver que es un material que no está libre de la porosidad, pero son poros muy pequeños y no hay problema con ello. Se usa en piezas muy importantes, donde lo que importa es la calidad y no el dinero. Un claro ejemplo son las prótesis, donde importa mucho la calidad que se tenga. Y bueno, como dije, este tipo de sinterizado es caro y eficaz. Y no se debe, pero por ser eso, no se deben de ignorar las fallas que se pueden llegar a tener con este método, como es tener una temperatura insuficiente. Esta nos puede provocar grietas en los límites de grano y después ir rompiendo poco a poco el material. O también se puede tener una falla por una presión excesiva. Esta va a crear grietas en los granos, los cuales igual van a ir poco a poco generando una... Buenas tardes, hablaré acerca del tercer video titulado Sinterización no convencional de cerámicas, haciendo énfasis en la comparación entre dos tipos de proceso de sinterizado y destacando las ventajas de los procesos no convencionales, además de explicar a grandes rasgos cada uno de estos. Primero dentaremos que los convencionales son el horno a alta temperatura y el hot press, y los no convencionales el Spark Plasma Sintering y el de microondas. Para poder
explicar algunas de las ventajas de los procesos no convencionales, comenzaré por hablarles de la importancia en el tamaño de grano en los materiales. Por sinterizado convencional se obtiene un tamaño de grano grande, mientras que por sinterizado no convencional es posible pasar de 5 grados centígrados a 150 grados centígrados por minuto. Esto logra un aumento de temperatura mayor en relación con el tiempo que en los métodos convencionales, dando como resultado que el tamaño de grano sea considerablemente menor y dotándolo de unas mejores propiedades mecánicas, en algunos casos logrando hasta duplicar la dureza del material. Además de esto, al comparar ambos tipos de sinterizado en microestructuras, se observa que se evita casi por completo la formación de poros. Se aumenta la densidad del material mejorando por completo su microestructura y sus propiedades. Ahora hablaré del primero de estos instrumentos de sinterizado no convencional, que es llamado Spark Plasma Sintering o SPS. Este equipo cuenta con una cavidad donde se introduce un molde de grafito lleno de los polvos a utilizar. Esta cavidad puede estar en vacío o con una atmósfera controlada con argón. Posteriormente, unos pistones transmiten el calor para elevar la temperatura hasta los 2400 grados centígrados, con una velocidad de hasta 600 grados centígrados por minuto. Además, también es capaz de aplicar presión al mismo tiempo que se eleva la temperatura. A partir de este proceso se han logrado obtener materiales cerámicos laminados con la mezcla de polvos. Se pueden fabricar materiales con las características que se requieran con la mezcla de distintas cerámicas, para combinar diferentes características como tenacidad, dureza, conductividad eléctrica, etc. El otro proceso para explicar será la sinterización basada en microondas. Este también es un tipo de sinterización no convencional y rápida. En las microondas se puede utilizar una menor energía para sinterizar los materiales, tomando la evidencia de que convencionalmente se utilizan 300 watts de potencia en los procesos convencionales, mientras que con las microondas se pueden utilizar solo 140 watts para elevar la temperatura hasta 1250 grados por 10 minutos. Otra comparación sería lo necesario para calentar un vaso de leche en un microondas convencional, donde se utilizan hasta 800 watts. Esto denota la eficiencia de este proceso, además de que es más barato y ecológico para el medio ambiente. Se pueden concluir las siguientes ventajas de estos procesos no convencionales: altas velocidades de calentamiento, lo que se reduce a bajas velocidades de proceso, la posibilidad de variar las atmósferas, altas densidades de los materiales, mejores propiedades y un bajo consumo energético. La información recaudada, podemos concluir que el sinterizado es un proceso por lo regular bastante sencillo, pero en algunas ocasiones suele ser caro. Sin embargo, esto depende del proceso que se utilice, ya que el que sea que se utilice tiene tanto ventajas como desventajas. Y entran tanto la dificultad del proceso como el costo en el que puede salir el sinterizado. Pero sin duda alguna, el proceso que se utilice va a tener una alta. Algunas ventajas en el proceso convencional para el sinterizado son que reduce las pérdida prima. También trabaja con un control exacto en la composición. Algo también importante es que reduce la mecanizado. Tiene una fácil automatización superficial. También se generan buenos acabados superficiales. Es un método con el que se puede trabajar con una porosidad controlada, aunque también a la vez la porosidad también se convierte para este método. Y también otras desventajas serían que trabaja con dimensiones limitadas. Como les mencioné, siempre hay porosidad. También ya se han mencionado, es un proceso caro. Y también pues usar piezas complejas. Bueno, y hablando de los procesos no convencionales, algunas de las ventajas más importantes previamente mencionadas son las altas velocidades de calentamiento, lo que disminuye el tiempo del procesado.
Además de esto, la posibilidad de variar las atmósferas, que no se puede en los procesos convencionales. Altas densidades en los materiales, que denotan unas mejores propiedades al final del proceso. Y un bajo consumo energético, lo que a la vez disminuiría el costo de este proceso. Además de esto, tiene un amplio campo de estudio para mejorar sus puntos negativos y para optimizar cada uno de los procesos y así hacerlos más baratos y ecológicos con el medio ambiente. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.